Migdash, tu santuario, cómo tú te haces ver como el santuario y cómo es que tú quieres que seamos como un santuario. En tus manos estamos, Señor, te pido en el nombre de Yeshua que seamos nosotros agradables delante de ti y que podamos dejarnos tratar por ti en todo, Señor. Gracias te damos por tu misericordia tan grande. En el nombre de Yeshua, a ti nos encomendamos. Amén. Muy bien, vamos a dar comienzo. La semana pasada estuvimos viendo acerca del tabernáculo de David y nos dimos cuenta que el tabernáculo de David como tal pues no era un tabernáculo, fue un tiempo de un proceso, ¿verdad? Fue un tiempo, un proceso, no era el lugar donde como se caracteriza el tabernáculo en el desierto o aún el jardín del Edén o aún el templo de Salomón. Entonces vamos a ver ahora algo acerca del Migdash. Esto es muy importante que nosotros entendamos por qué se le llama Migdash. Y la palabra del Eterno pues habla repetidas veces acerca de qué es el Migdash. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra Migdash, en la Torah solamente son 75 veces. Y me llama la atención que la palabra Migdash no se menciona ni en Bereshit, ni tampoco en Devarim, ni en Génesis, ni en Deuteronomio, ¿sí? Entonces nada más en los 3 libros del medio, ¿verdad? Y también en toda la palabra de Dios se menciona como 250 y tantas veces. Entonces se está mencionando constantemente. Y algo que es de resaltar es que en el Apocalipsis se menciona Migdash, ¿sí? Como santuario más de 15 veces. Más de 15 veces. Entonces otra vez, ¿verdad? Pablo utiliza este término, ¿verdad? Como referencia a nosotros mismos y nos hace la pregunta, ¿qué no saben ustedes que son Migdash? Que son santuario, ¿sí? Y me llamó la atención que así es como el Señor quiere que nos veamos, ¿verdad? Entonces también nuestro Mesías hace referencia acerca de el Migdash, el santuario, y hace una referencia como por un celo precisamente por el Migdash, porque no se estaban haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver acerca de esto. Vamos a leer también bastante. Tenemos que leer acerca de la construcción precisamente del Migdash, que ya le corresponde, está en manos del rey Salomón y hace pues un muy buen trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver también eso. De hecho, las referencias tanto en Reyes como en Crónicas, estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 capítulos, dependiendo de qué libro, que hablan la descripción de todo este proceso, desde que recibió los materiales, cómo es que se tomó la decisión para hacerlo, toda la gente que participó, y empieza a describir cómo es que se estaban haciendo toda esta construcción y de qué manera, ¿verdad? Entonces cuando nosotros lo vemos en Shemot 25:8, Éxodo 25:8 dice, harás un santuario para mí. Desde ahí a mí me llama mucho la atención porque está hablando que el santuario ¿para quién es? Para el Eterno. Para el Eterno. Pero aquí es importante que nosotros siempre estemos meditando en esto de que está hablando del santuario como nosotros. Es para mí, está diciendo el Eterno, ¿sí? Entonces, tanto en el desierto como en la construcción de Salomón, como el santuario, en el tiempo del Mesías también por el templo de Herodes, aún nosotros, el santuario es para el Eterno, es para el Eterno. Siempre que se violó, siempre, no hubo ocasión que no, siempre que se violó, que se pisoteó el honor del Padre en el santuario, hubo consecuencias graves. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar esta enseñanza. Verdaderamente nosotros, ahora sí que abrazar lo que estamos aprendiendo, porque nosotros somos el Migdash. Ahorita la palabra del Eterno nos muestra que nosotros somos el Migdash. Y hay que entender qué es el Migdash. Hay que entender qué es, ¿verdad? Porque si nosotros somos el templo, pues sí, pero es muy... hasta bromas se hacen de eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces necesitamos entender qué quiere decir, por qué al templo, por qué al tabernáculo se le llama Migdash. ¿Por qué se le llama? Y si nosotros somos el templo, nosotros somos el Migdash del Eterno,
¿sí? Eso es bien importante. Entonces dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, al modelo del tabernáculo y al modelo de tus utensilios, así lo haréis. Nosotros la primera vez que hemos mencionado la palabra Migdash es en Éxodo 15:17. Dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Yahweh, que hiciste para tu morada, el santuario, que ahí es Migdash. Oh Yahweh, que establecieron tus manos, Yahweh reinará eternamente y para siempre. Y este es una porción de ¿qué? ¿Alguien recuerda? Éxodo, Shemot 15. Una porción Del cántico de ¿quién? de Moisés. De Moisés, así es. Entonces, él está hablando de todo esto. Acaban de ser, ahora sí que, sepultados en el mar de los juncos, en el llamado Mar Rojo, ¿verdad? Todos los ejércitos de Faraón, y empiezan a hacer este cántico, esta oración, y ahí está mencionando acerca de lo que se había prometido. ¿Qué hiciste para tu morada? El santuario, ¿verdad? El Migdash, ¿verdad? Y está hablando el Migdash, el lugar santo, también hay una referencia acerca del monte. Y esto es muy importante porque nosotros subimos al monte, subimos al santuario. Cuando nosotros estamos verdaderamente caminando en lo que el Señor quiere, en lo que Él nos está demandando, en la voluntad del Eterno, guardando Torah, separándonos, esforzándonos, ¿verdad? ¿Estamos en qué? En ascenso. En ascenso, exactamente, ¿verdad? Eso es en a una manera personal. Pero ahorita que estamos ya a vísperas de Pesaj, también es un tiempo de ascenso. Se supone que nosotros deberíamos de estar en ascenso porque ya viene Pesaj, porque nos estamos preparando y ya, ¿verdad? Más allá de los 5 días tradicionales de sacar la levadura, nosotros realmente deberíamos de estar ya, ahora sí que haciendo revisión y estarnos, ahora sí que autoevaluando, y examinando, ahora sí que poniéndonos delante de la Torah para que nos apunte lo que no es correcto. Y claro que está el Espíritu, ¿verdad? El Ruach, que nos va a estar diciendo, nos va a estar marcando dónde no está correcto, ¿sí? Cuando nosotros vemos la palabra en hebreo, Migdash, que viene de Mikedash también, o Mikedash, que es, y estas palabras vienen de Kadash o Kodesh, ¿verdad? El Ruach HaKodesh, ¿se acuerdan? Que habla de el espíritu de santidad o de santificación. Lugar consagrado, sagrado, santuario. En otro diccionario se usa santuario como Hamikdash, el santuario, tanto el tabernáculo como el templo. Esto lo habíamos visto, ¿verdad? Nada más para recordarlo. Porción consagrada de las ofrendas. Vamos a ver algunos salmos. ¿Quién gusta leerlo? Bien fuerte y claro. Desechó la tienda de José y no eligió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá. Y en el momento de Sión, En el monte de Sión. y en el monte de Sión, al cual amaba, construyó en las alturas su santuario, como la tierra que había cimentado para siempre. ¿Verdad? Y ahí está. Bueno, pues se habla acerca de haber rechazado a Efraín. Dice la palabra de Dios en Amos que se tuvo que divorciar de Efraín, ¿sí? Entonces de José, pero sabemos la promesa. Ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Pero dice, construyó en las alturas ¿su qué? Su Migdash. Su Migdash, su santuario, como la tierra que había cimentado para siempre. Muy bien. Cuando nosotros vemos esta palabra en la Torah, vamos a ver varias cosas que son importantes. Solamente son una lista de algunas 10 o 15 cosas que tienen que ver con el Migdash. Entonces son muchas más, y algunos versículos se repiten como unas 10 veces, ¿verdad? Un solo versículo hablando del mismo tema. Entonces nada más es para que nosotros empecemos a aplicar, ¿verdad?, a nuestras vidas, porque nosotros somos como el Migdash del Eterno. Amén. Muy bien. Entonces dice así, en Éxodo 27:8 dice, Migdash es para el Eterno, ¿sí? El Migdash es para el Eterno, para su habitación entre el pueblo. Él lo dice bien claro, es mi santuario, es mi Migdash, ¿sí? No le pertenece a nadie más, es de él, ¿ok?
y es un lugar para su habitación. Y esto es algo que nosotros teníamos que meditar también, ¿verdad? Porque está hablando de la habitación de Él. Si nosotros estamos hablando, Él siempre ha tenido en su corazón que cómo es que Él quería habitar en su pueblo y entre su pueblo, ¿sí? Entonces, el Señor quiere habitar en nosotros. Pero aquí es la pregunta, y es lo que nos, a mí me conmueve, me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque ¿cómo es que va a habitar Él en mí? Si realmente estoy siendo, así como lo dice la palabra del Eterno, un lugar santo para que Él pueda habitar. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Realmente Él podrá habitar de mí? Pues digo, pues por fe, ¿no? Así lo creemos. Sin embargo, cuando nosotros vemos que el Señor no tiene comunión con el pecado, ¿sí? Es necesario que nosotros empecemos a meditar en esto. Aún la palabra, ¿verdad?, lo dice bien claramente, porque sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Nadie va a ver al Señor, nadie lo va a ver. Entonces es algo que debe de ser muy importante para nosotros. El que nosotros veamos esta enseñanza, hay que verlo y entenderlo, cómo es que en este momento el Señor está demandando de nosotros. Porque probablemente nos podemos empezar a pensar y meditar en la carpa solamente, o en la belleza del templo de Salomón, que era grandioso, y no alcanzamos a tomar esa enseñanza y decir, espérame, el Señor está esperando que yo sea su santuario, que yo sea su templo. El Señor está esperando habitar en mí, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a ese nivel, ¿verdad?, de poder verdaderamente meditar en esto. Éxodo 28-29 dice así: Aarón lleva los nombres de Israel sobre su corazón, memoria delante de Yahweh, y de eso era perpetua. Se ponía, ¿verdad?, los nombres, estaban los nombres en el santuario, y lo dice así: en el Hamikdash, Aarón tenía que llevar los nombres de las tribus de Israel, de los hijos de Israel. ¿Y por qué? Porque como sumo sacerdote, ¿él qué era? ¿Era un qué? Lo mismo que está haciendo el Mesías en este momento. Intercesor. Un intercesor, así es. Entonces se llevaba al Mikdash en santidad. Y esto es una enseñanza bien tremenda, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos ese ministerio. Deberíamos estar intercediendo los unos por los otros. Pero aquí nos damos cuenta que cuando está hablando del sumo sacerdote, está hablando de que él tenía que participar de todas las cosas que el Señor había dispuesto para él, para que pudiera entrar a interceder, a estar delante, ministrando delante del Eterno. Entonces nosotros como intercesores también requiere que nosotros ahora sí que dispongamos de todo lo que el Señor nos está pidiendo para que nuestra oración sea efectiva. Y es bien claro, ¿no? Porque a veces que ni siquiera tenemos una relación correcta con nuestra esposa, y la palabra es bien fuerte en eso, ¿verdad? Y habla de que nuestra oración no va a ser escuchada, ¿no? Entonces es necesario que nosotros caminemos en esta santidad, entenderlo, ¿verdad? En Éxodo 28, 42 a 43 menciona acerca de moralmente puros cuando se acercan al santuario para que no mueran. Aquí habla en esos dos versículos específicamente acerca de ponernos, ¿qué? Ropa íntima. Y habla de que era un calzón de lino que iba desde la cintura hasta la rodilla. Y ahí empezábamos a hacer, ¿verdad? Empieza el Señor a hacer una diferencia bien clara en cómo se hace, cómo se acercaban otros sacerdotes, otros aún hechiceros, o como sea, de otras creencias o pueblos, de una manera que no era correcta. Y el Señor empieza a establecer, dice, no, a mí te vas a acercar de esta manera, ¿sí? De esta manera. Cuando estamos hablando de que son blancos, son de lino fino, ¿verdad? Estamos hablando de que tiene que ver con moralidad, tiene que ver con pecado sexual, ¿sí? Nosotros lo tendríamos que pensar de esa manera. Era para que no se estuviera viendo, ¿verdad?, las partes privadas, ¿verdad?, de los sacerdotes, y que pudieran ellos estar en santidad, que no estuvieran ahora sí que levantando otras pensamientos que no corresponden a lo que se estaba haciendo. Entonces se tenía que cuidar.
Por eso también en el altar había una rampa, no eran escaleras como en otros lugares, era con rampa, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros cuidemos mucho el área sexual. En un momento ya estamos deslizándonos en el internet, es algo impresionante, ¿sí? Y a veces sin buscar nada, ¿sí? De repente sale algo ahí y ya está siendo tentado. Entonces es necesario que nosotros cuidemos esa área, es muy muy importante. Desgraciadamente, ¿verdad? Siervos del Eterno es común que caigan en esa área, ¿sí? Que se esté fallando en esa área, en el área sexual. Y lo vemos a través de la Biblia. El pecado sexual a través de la Biblia es demasiado recurrente. Se cae en pecado sexual. Entonces, en este tiempo no es la diferencia. Todos estamos expuestos. Todos completamente. Y es necesario que nosotros cuidemos esa área, pero muy, muy en especial. Muy, muy en especial, ¿verdad? Y el trato entre nosotros, y ya sé que lo he mencionado, pero no está de más, entre hombres y mujeres, tiene que ser con mucho respeto y ahora sí que en santidad. En santidad, ¿sí? Este es sumamente importante. Las relaciones que se están teniendo como pareja, cuando no están casados, más aún tiene que ser con mucho cuidado, ¿verdad? Porque estás exponiéndote a fornicar. Y la fornicación, la palabra del Señor habla muy claramente de eso, ¿sí? No es conveniente que la gente que está diciendo, sabes que yo soy pueblo de Israel, ya estoy cambiando las cosas, estoy siguiendo Torah, y que nos estemos moviendo igual que el mundo. No puede ser que sea así. Sí, el sábado pasado, ¿verdad? El Shabbat pasado estábamos hablando acerca, de hecho hice un comentario acerca de que, ¿sabes qué? Si eres una mujer del Eterno, no es conveniente que uses leggings, ni que andes sensual, ni que andes toda apretada. No es así. No es así. De hecho, la persona, el varón que se va a unir a una mujer que se viste de esa manera, pues ya está sacando, ¿verdad?, las uñas de qué mujer es la que está buscando, ¿verdad? ¿Sí? Pero el varón que es temeroso de Dios, él va a entender que no es necesario que se vista de ninguna manera provocativa para entender que esa mujer es para uno. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros nos empecemos a comportar de una manera diferente. Porque en ser diferentes, precisamente, ahí es donde entra la palabra, ¿verdad?, de Mikdash, que tiene una raíz en ser Kadosh, en ser diferente. Todo el santuario del Eterno hacía diferencia con los demás santuarios de los pueblos que estaban alrededor, ¿sí? Había una diferencia, era un diseño especial. Cada una de las cosas tenían un significado, aun sean los colores, los materiales, para dónde estaban dirigidos, si era de este a oeste, si era de norte a sur, todo, ¿verdad? Entonces, algo que se hizo con tanto cuidado tiene una total relevancia para nosotros. El Señor puso todo ese cuidado porque quería verdaderamente mostrar cómo es su carácter, cómo es que es Él y cómo se distingue entre los demás, ahora sí que entre comillas, dioses que había alrededor, ¿sí? Entonces hay una distinción, todo lo que tiene que ver con el Mikdash, ¿sí? Todo completamente habla de la diferencia del Dios que tenemos, ¿sí? De la diferencia. Él hace diferencia, no es igual que los demás. Amén. Amén. Muy bien, entonces tenemos que hacer diferencia también, ¿verdad? En Éxodo 29, 30, 35, 19, etcétera, porque son muchos, ¿verdad? Dice algo muy especial, dice las vestiduras especiales para el Mikdash. Eso lo repite en muchas ocasiones acerca de cómo es que tienen que estar vestidos el sumo sacerdote, los sacerdotes, para presentarse delante del Eterno. Y las vestiduras de los siervos del Señor, ¿verdad?, también tenían un significado, ¿sí? Así como lo vimos, que tenía que ver con interceder por los hijos de Israel, pero también tenían otros significados, ¿verdad? Que usaran el lino fino, que hubiera, ahora sí que hilo de oro, que hubiera ciertas piedras. Fíjense que llama mucho la atención que en el sacerdocio, específicamente en el sumo sacerdote, el énfasis en estar siendo intercesor de Israel es grande.
Es grande, ¿verdad? Porque aún el pectoral tenía los nombres aquí y el pectoral tenía que ver con eso también. Entonces vemos que hay una referencia clara acerca de ser intercesores, de estar representando delante del Eterno, ¿sí? También, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que lleva los tzitzit, ¿verdad? Tzitzit habla acerca del sometimiento a la Torah. Y esto es importante porque en la vestimenta nosotros no los hemos usado, pero creo que tenemos que meditar en eso. Ahora, ¿el tzitzit para quién es? Para el pueblo de Israel. Sí, pero ¿para quién es? Para los hombres. ¿Y el varón para quién se lo pone? Para recordarlo, ¿verdad? Para mí mismo. El tzitzit es para mí. Es para mí. Es un recordatorio de que tengo que estar sometido a Torah. ¿Sí? Entonces, por eso es que en algunas tradiciones, ¿verdad? Del judaísmo, unos dicen, no, es que yo sí trago mi tzitzit, pero lo trago por debajo. ¿Y por qué no traes por arriba? ¿Te avergüenzas? No, porque la palabra del Eterno dice que el tzitzit es para mí, es un recordatorio para mí, ¿sí? Entonces, ¿es válido? Ese comentario, pues sí es válido, ¿verdad? Sin embargo, pues que se vea no debería avergonzar a nadie. Sin embargo, cuestiones de trabajo o algo, tal vez no sería conveniente. Pero es necesario entender que hay una vestimenta diferente también. Hay señales, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, sigamos. Y de hecho eso tanto en el hombre como en la mujer, en los dos. Sigamos. Cuando estamos hablando de eso, 30:13 dice así, también se repite varias veces, Hamikdash tiene su medida especial, ofrenda y personas según el ciclo del Mikdash. Cuando nosotros vimos lo del medio shekel, ahí se aprendió mucho acerca de cómo es que el Señor ve a su pueblo. Y de hecho ahí habla, ¿verdad?, de gente que tenga, varones que tengan 20 años hacia arriba, ¿sí? Y sean ricos o sean pobres, tenían que dar la misma cantidad. Y era establecida según, ¿verdad?, según la medida del Mikdash, del santuario, según el cheque del santuario. Esto me da mucho la atención porque pues aquí no tenemos la oportunidad de hacer algo así, pero nos damos cuenta que cuando se está hablando del Mikdash, en todos los detalles del santuario, en todos los detalles era diferente, no era común, todo se tenía que hacer diferente, ¿sí? Aún la posición de la edificación, aún los materiales, aún la paga de las ofrendas, la manera en cómo serían de sacrificar las cosas, qué animales se tenían que sacrificar, cómo eran las ofrendas de cada una de las cosas, todo era específico y especial para el Mikdash. No se mezclaba con otra cosa, ¿sí? No ha habido oportunidad, pero estamos bien, ya se tomó la decisión. Nosotros vamos a empezar a tener las cosas apartadas. De hecho ya lo tenemos. El aceite que usamos para los Shabbats, ¿sí? No es el que no lo agarramos de la cocina. Ay, espérate, en la mañana me hice un huevo y ahorita voy a usar esto. No, ya está apartado. Si se llega a acabar el de la casa, no lo vamos a usar porque ese ya tiene un uso exclusivo, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Ay, pues qué legalistas, podría pensar uno. No están mezclando. Estamos no mezclando y nos estamos formando. Nos estamos formando, ¿sí? Es bien importante, es bien importante. Esto de la mezcla es algo bien tremendo porque el mezclar tiene que ver precisamente con algo que es contrario a lo que estamos hablando. Hacer kadosh, hacer separado. Los utensilios para uso santo y los utensilios de uso vil también, está separando eso también. O sea, también los ingredientes para uso exclusivo del santuario y para uso exclusivo de tu casa. Así es. De hecho es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar a buscar, de hecho el lugar aquí, porque no tenemos muchos espacios, pero yo creo que va a ser ahí en ese lugar, y vamos a empezar a buscar un mueble que sea adecuado, con las medidas correctas, para nosotros poner las cosas que utilizamos en la familia para hacer, ¿verdad?, esa mesa, ¿verdad?, esa mesa ahora sí que santa, esa mesa de Shabbat, ¿sí? Y que nuestros hijos, mi esposa, yo, mis hijos y las visitas puedan ver que hay algo que está separado, ¿sí?
No es cuestión de idolatría, ni no. Tiene que ver con algo que el Señor quiere mostrarnos. Es algo que tenemos que entender. El nosotros con cosas palpables empezar a caminar de una manera, ahora sí que en dirección de no mezclar. No lo voy a mezclar. Es que esto es para el Señor, esto no. ¿Sí? En todo. Aquí están hablando de ¿cómo se dice? De finanzas, ¿no? Es medio ciclo. Pues yo no sé si tenía mucho o poco dinero. La palabra de Dios dice que no es relevante para él eso en este sentido. Porque el alma de la persona que sea vale lo mismo. Pero había que apartarlo. Había que apartarlo. ¿Sí? Por mí yo se lo digo como testimonio. Yo nunca tuve problemas con eso. Y en el momento que yo tenía, que ganaba mucho dinero, esto es del Señor. Ni siquiera era considerar de que me lo gasto o no me lo gasto. No, simplemente ya era algo que el Señor puso en mi corazón. Y yo nunca tuve problemas con eso. Sé que hay mucha gente que batalla con eso. Y cuando no me iba bien económicamente, era exactamente lo mismo. Yo nunca, gracias a Dios, gracias al Eterno, nunca he batallado con eso, ¿sí? Entonces es necesario que eso sea también consagrado. Hay gente que le cuesta mucho trabajo dar, sea pobre o sea rica, ¿eh? Ahí no es de ser pobre o rico, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros sepamos apartar. ¿Sabes qué? Esto va a ser apartado. Este tiempo es apartado. Ya tengo mi tiempo apartado, que es el Shabbat. Ya tengo mi tiempo apartado, porque soy Mikdash, porque soy Mishkan, porque soy templo para orar. Este es mi tiempo, ¿sí? Tenemos tiempos apartados. Yo necesito organizar mejor todos los días de la semana y empezar a totalmente, o sea, decir, ¿sabes? Este tiempo va a ser para esto. Y lo voy a hacer de esta manera, ya hacer el plan, ya ponerlo, ¿verdad? Estas cosas son para esto, esto es para otra cosa, ¿sí? Y no estar mezclando, ¿sí? Es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque es para el Eterno. Veamos, en Éxodo 36, fíjense, pues se los quiero compartir, ¿no? Porque me da mucho la atención, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces hay un tema que traes así en el corazón y de repente una persona ora acerca de eso. Y luego te metes a la palabra de Dios y ahí habló acerca de eso. Y así te pasa, ¿no? Y ves una plática que estás hablando de quién sabe qué en la internet o donde sea, y hace un comentario la persona acerca de ese mismo tema. Entonces me da mucho la atención acerca de las simientes, que tiene que ver completamente con lo que estamos hablando, ¿sí? La simiente no podía mezclarse. Era bien importante que la simiente no se mezclara. Y el Señor dice, no mezcles en los cultivos la simiente. Pero ahí estaba hablando, fíjense qué tremendo, porque cuando estamos hablando de la simiente, se siembra la semilla en la tierra, ¿y qué es lo que da? Primero que da, es una planta, ¿no? O un árbol. Y de la planta y del árbol sale el fruto, ¿sí? Dice, no mezcles la simiente. Cuando nosotros estamos hablando de nosotros mismos, el Señor nos pone como si fuéramos árboles, ¿sí? Y hay una simiente que se sembró en nosotros para que dé un fruto. Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros simplemente, fíjense y es para las mujeres más que para los hombres, ¿no? Sin embargo, el hombre tiene que participar en esto. La mujer que es promiscua, fíjense qué tremendo que mezcla las simientes, ¿sí? Y es algo que Dios prohíbe completamente. Conozco personas que no saben quiénes son sus hijos porque mezclaron la simiente y andaban de aquí para allá y no saben no sé ni de quién es, ¿sí? De tanto que se ha corrompido, ¿verdad? Esto que debe ser completamente santo, ¿sí? Entonces, en toda esta área, todo lo que tiene que ver con nosotros mezclar la simiente, nosotros estamos hablando de que nosotros tenemos que dar un fruto, y ese fruto tiene que ser de una simiente. No puede haber 2 fuentes, 3, 4, para que nosotros estemos dando fruto. Esto me llama mucho la atención por lo que venimos ahorita a empezar, que vamos a empezar a hacer pues acciones rituales, son rituales definitivamente, establecidos por la Torá,
¿sí? La palabra ritual en sí misma no tiene nada de malo. O sea, son rituales religiosos. No, quitémonos ese pobre concepto de las cosas, en eso y en muchas, ¿no? Y vamos a empezar a hacer rituales que tienen que ver precisamente con ascensión, ¿sí? Y en todo esto que estamos haciendo pactos con el Señor año con año, en cada chaval lo estamos haciendo, pero es algo que llama mucho la atención, que hay gente que dice, invítame, yo vengo. Y me quedo así como que, espérame. Me acuerdo que Eric hizo muy claro comentar, no sé si fuiste tú, que habló acerca de sí, ahorita está festejando aquí y mañana está comiendo quién sabe qué cosa en domingo con su familia allá. Entonces te estás diciendo, ¿sabes qué? En realidad no estás definido. No está definido. Una persona extraña a lo que estamos haciendo, en realidad no tiene nada que hacer aquí. Y lo habíamos mencionado acerca de la circuncisión. No, que si es circunciso o no es circunciso. Pues es bien básico, porque la circuncisión que empieza con el corazón, precisamente empieza a ser un pacto de decir, ¿sabes qué? Yo ya pertenezco a esto. Así de sencillo. Yo ya me separé. Pero como tenemos esa tendencia, ¿verdad? Ecuménica, bien tremenda, pues no pasa nada. Bien arraigada. ¿Sí? Es por amor y ¿qué tiene? No, sí pasa. Porque el Señor no habla de ecumenismo. El Señor no habla de hacernos, de poner otro yugo. El Señor no habla de que mezclemos simiente. En ningún sentido. Ni cuando se siembra la palabra, ¿verdad? Que es la simiente espiritual, ni físicamente, ni tampoco agrícolamente, de ninguna manera. Y nos está mandando un mensaje bien claro, ¿sabes qué? Yo soy aparte. Si tú vas a ser mi pueblo, tú eres un pueblo aparte. ¿Sí? Este es mi Mikdash, estas son las reglas, ¿sí? Estas son las formas como te acercas a mí. Ya no es como te dé la gana, ya no es como aprendiste, ¿sí? Ya es diferente, porque ahora ¿qué? Ya estamos sometidos a la Torah. Amén. Amén. ¿Sí? Ya estamos sometidos a la Torah. Estamos ahí fallando y que no lo hacemos con torpeza. Claro, porque como bebés estamos, recién acabamos de nacer a la Torah. Estos pocos añitos que tenemos, apenas estamos saliendo del cascarón, ¿sí? Apenas estamos saliendo del cascarón y nos estamos dando cuenta que cada año estamos aprendiendo, y para mí ha sido bien claro. O sea, cómo es que cada año es diferente. Nos está el Señor mostrando cosas diferentes. Es necesario que sigamos, ¿verdad? En ascenso, ¿sí? No retroceder. Entonces dice, el Hamikdash, su servicio y todo lo que hay en él es según todo lo que Yahweh ordena. Y ahí está bien claro, la instrucción es clara. De hecho, habíamos visto en la semana pasada o antepasada acerca de la Torah para el Mikdash, ¿sí? La Torah para el Mikdash, exclusiva para esto, ¿sí? Esta es la instrucción para esto. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Que son 279, si mi memoria no me falla. Yo no los he contado, pero hay un ministerio que habla de 279. Hay otro que habla de 180, ¿verdad? Creo que el de 279 debe ser el correcto. 279 misbots, mandamientos que tienen que ver con el templo, con el Mikdash, ¿verdad? Y que no conocemos, por cierto, ¿sí? Es algo bien claro que Dios quiere que nosotros entendamos que el acercarnos a Él, ¿sí? Tiene su protocolo, tiene sus formas. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Dice Éxodo 36, 3 al 6. En Hamikdash se da voluntariamente, pero con liberalidad, es para Yahweh. Esto ya los habíamos visto en las Parashot también, de que empezaron a llevar cosas para el Mikdash, y hasta que les tuvieron que decir, ¿sabes que ya no traigan? ¿Sí? Y todos dieron voluntariamente, pero dieron voluntariamente lo que se les estaba pidiendo. Eso me da mucho la atención. Dijo, aquí está la lista de cosas que se tienen que traer. Y la gente empezó a traer. Y todos los días se empezaban a traer hasta que dijeron, no más.
Entonces a mí esa enseñanza es muy buena, ¿verdad? Porque nosotros creo, ¿verdad? Que en muchas ocasiones andamos, pues no todos, ¿verdad? Pero algunos, voy a pensar que algunos poquitos nada más, dan con mucha escasez y tienen para dar más. Y están peleando el 5 para las fiestas, ¿verdad? Ay, no, está muy caro. Pero me da mucha atención porque 100 pesos o lo que vayamos a gastar por comida aquí, o sea, en cualquier comidita fuera estamos gastando 150, 200 pesos por persona, ¿sí? Entonces creo que debemos de tomar más en serio esto y verdaderamente no ser escasos con el Señor, sino verdaderamente con toda liberalidad empezar a aportar para lo que el Señor nos está pidiendo. Amén. Muy bien. Éxodo 38:24 dice: las ofrendas en el Mikdash son oro, etcétera, plata, bronce, etcétera. Esto también es de llamar la atención. Vamos a tener que entrar a la lista de los materiales, pero cuando estamos hablando de las cosas más santas, todo era con oro, completamente. Ahorita que leamos todo lo que se hizo para el templo por el rey Salomón, es de llamar la atención porque todo lo que tenía que ver con el lugar santo, santísimo, estaba forrado de oro. Paredes, todo completamente. ¿Sí? Y no se escatimó para las cosas del Eterno. Amén. Al contrario, y fue visto con buenos ojos. Fue visto con buenos ojos. El Señor se agradó con todo eso. ¿Sí? Se agradó. Entonces, cuando ahorita que vamos a leer, se habla de los sacrificios que se hicieron. Están hablando de 120,000 ovejas, 70,000, no me acuerdo el número de becerros que sacrificaron. ¿Sí? Todo el pueblo estaba contento, o sea, fue con completa liberalidad, con completo libertad para poder dar. ¿Sí? Y yo creo que el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón así, completamente para dar. Levítico 4:6: al Hamikdash no te acercas sin antes ser rociado con sangre. Este también es de mucha importancia, porque cuando estamos hablando de todos los que se acercaban al lugar, al santuario, el Mikdash, siempre el sacerdote, el sumo sacerdote, todos los que se acercaban tenían que estar rociados con sangre, tenían que pasar por un tiempo de purificación. Aquí hay algo que nosotros vamos a tener que enseñar muy bien. Ya estamos a la tarea, lo platicamos Eric y yo. Vamos a hablar con Moisés también y con mi suegro, que tenemos que entender como congregación qué es purificación y qué es no estar purificado. Porque muchas veces cuando se habla de alguien que está contaminado, pensamos en pecado. Y no necesariamente alguien que está contaminado está en pecado. ¿Sí? No está en impureza solamente. Entonces hay tiempos para purificarse. ¿Sí? Entonces, es que me siento como que me discriminan y que esto... No, espérame. No es así. La palabra del Señor habla de esa impureza y hay que ser purificado porque te estás acercando al Eterno. Entonces nosotros tenemos que vivir verdaderamente cuidándonos, guardándonos para no estar impuros. Porque no solamente es pecado, sino que hay cosas que el Señor está demandando y tenemos que entenderlas. De qué es lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Entonces, de hecho en la palabra que se habla de impureza, y la pureza tiene una relación con estar abierto y cerrado, ¿sí? Y cuando se está impuro se está cerrado. Te purificas si hay apertura, ¿sí? Ok, lo importante es de que aquí sí estamos hablando del pecado rociado con la sangre. Cuando hay pecado no nos podemos acercar al Eterno. Necesitamos entenderlo, de que si pecamos tenemos que pasar por el proceso de hacer techubá, ¿verdad? De hacer, ¿qué? Techubá. Regresar, de arrepentimiento, ¿verdad? Y ser puestos a prueba, ¿sí? Porque ya hemos utilizado, sí, Señor, perdóname, quiero regresar a ti y todo, y yo sé que tú me perdonas en este mismo momento, y gloria a Dios, aleluya, amén, ¿sí?
Y no pasa mucho tiempo cuando estamos en lo mismo, ¿sí? Entonces, hay un tiempo de ser probados, en que si realmente nosotros estamos, ahora sí que arrepintiéndonos verdaderamente, haciendo techubá, volviendo a los caminos del Eterno, o no. Me da mucho la atención porque hay veces que nosotros, algunos pecados de los que salimos, que son graves, ¿verdad? Que son vergonzosos, que yo no los voy a mencionar, ¿verdad? Sí, de mí, estoy hablando de mí, ¿sí? De eso sí, o sea, ya estamos apartados, no hemos vuelto a caer. Pero como que otros pecados los vemos como de menos importancia, ¿sí? Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. En nuestro juicio, a lo que nosotros hemos sido formados en la sociedad, en nuestro hogar, con nuestra familia, pensamos que ciertas cosas son escandalosas y muy malas. Pero otras, como que nos hacemos, ahora sí que, como de la vista gorda, ¿no? O sea, como que no nos afecta tanto, ¿sí? Pues sí está mal, pero pues todos lo hacen. Pues yo sé que no está bien, pero pues ahorita estoy en un proceso, etcétera. Y el Señor no está hablando de eso, ¿sí? El Señor no está hablando de eso, pero para nada. Se ha formado un corazón. De hecho, sí, nos estamos endureciendo. Probablemente todos traemos algo de eso, ¿sí? Y sabes que yo ya no quiero, o sea, es como que ya dices, es que no, Señor, ayúdame, te necesito. Quiero salir de estos malos patrones, ¿verdad? De estar haciendo siempre, cayendo en las mismas cosas. Creo que es importante que nos dejemos guiar por el Señor. Y decir, ¿sabes qué? Ya no. Si me pudiste sacar de acá, yo sé que me puedes sacar también de esto. Tengo que ir en ascenso. Tengo que ir en ascenso. Tengo que ir en ascenso, definitivamente. No me puedo acostumbrar a no hacer lo que el Señor me pide. Levítico 10:4. Pero ahí está la sangre, ¿no? Rociados con la sangre. Obviamente que estamos hablando. Y Hebreos lo revela de una manera muy especial. Porque nosotros decimos, Yeshua HaMashiach, el Cordero de Elohim. Aleluya, alabado sea el Eterno, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando leemos Hebreos, es bien revelador porque habla de sangre de los corderos, ¿verdad? También habla de ganados y de la vaca roja también. Si esas sangres eran efectivas, pero por cierto tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre del Mesías? Amén. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que la sangre del Mesías derramada es el sacrificio más adecuado para que nosotros podamos acercarnos al Eterno. De hecho, sin eso no podemos acercarnos. Él es el que abre el camino, ¿verdad? De hecho, Él es el camino ¿a quién? Al Eterno, al Abba, ¿verdad? Sigamos. Dice, en Hamikdash, en el santuario, no se ofrece fuego extraño. La pena es, ¿qué dice? La muerte. La muerte. Y esto es bien claro, o sea, se ha hablado mucho del fuego extraño, de que si es una alabanza con risas, o si se te cae, si te revuelcas en el suelo, pues tal vez es muy escandaloso y para algunos sería mal, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de fuego extraño, estamos hablando de ofrecer cosas que el Señor nos está pidiendo. No nada más de las manifestaciones carismáticas o pentecostales, que pudieran o no estar mal, o sea, bien, yo no lo voy a juzgar, ¿sí? Sin embargo, yo tengo que pensar en lo que yo estoy ofreciendo al Eterno. ¿Cómo es que lo estoy ofreciendo? Y aplicándolo, ¿verdad? Estamos sacrificio, pues sí, ¿verdad? Ahorita vamos a leer, me llamó completamente la atención que lo saqué de una página judaica, que no creen en el Mesías, porque quería saber cómo es que, en sus palabras, cómo es que ven toda esta cuestión del templo. Sabemos que el templo, ¿verdad? Tiene una relación completa en dirigirnos, bueno, que los judíos sean dirigidos al Eterno, ¿sí? Que era donde te encontrabas con el Eterno, pero es destruido y se queda sin esa posibilidad. Entonces dije, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? A ver cómo es que cómo lo piensan ellos. Sí, de hecho vamos a leerlo, porque se nos va a acabar el tiempo y sí me gustaría que lo leyéramos.
creo que está aquí. Aquí está. Muy bien. Y dice así, esta mesa me queda bien cortita. Me voy a sentar. Muy bien. Dice así, pongan mucha atención, no lo pongo en el PowerPoint, lo tengo aquí como nota. Dice, el santo templo, en hebreo Beit Hamikdash, era grande, aproximadamente del tamaño de un estadio de fútbol profesional. Es una nota que se escribe en una página de judaísmo. Era una estructura de múltiples niveles, con espacios cubiertos y al aire libre. Era el núcleo del judaísmo, que eso sabemos que no es verdad, porque era el núcleo de Israel, ¿sí? De hecho, desde ahí hay que empezar a entender la manera en cómo se expresa un judío, ¿verdad? ¿Sí? Que se apropia de las cosas. Y en ese sentido, pues no está mal, pero está excluyendo a muchos. Y el gran pecado de la gente que está cerca de las cosas del Señor es precisamente haber excluido. Cuando el Señor ahora sí que se airó porque estaban haciendo cosas que no se deberían hacer en el Hamikdash, ¿verdad? Y agarra ese azote y saca a todos, precisamente era porque se estaban apropiando y estaban excluyendo, estaban usando de unas maneras que no eran propias para lo que era la casa de oración para todas las naciones, ¿sí? Entonces eso no está correcto, pero sigamos. De su sitio más sagrado estaba situado sobre el monte Moría en Jerusalén. El primer Beit Hamikdash fue construido por el rey Salomón en el año 833 antes de la era común y destruido por el rey babilónico Nabucodonosor en el año 423 antes de la era común. El segundo Beit Hamikdash fue terminado en el año 349 antes de la era común por los judíos que retornaron del exilio persa, conducidos por Esdras y Nehemías. ¿Esdras de qué tribu era? ¿Era qué? Levita. Era levita, así es. De hecho era de la familia sacerdotal. En el año 37 de la era común, el rey Herodes culminó importantes renovaciones en el dilapidado templo, pero los ejércitos invasores del Imperio Romano lo destruyeron en el año 69 de la era común, dando comienzo al actual Galut, que quiere decir exilio. Muy pocos datos arquitectónicos sobre el primer Beit Hamikdash han sobrevivido, a diferencia del segundo, sobre el cual hay mucho registrado. Ambos consistieron en un alto, majestuoso, adornado y geométrico salón rodeado de patios y paredes de piedra. Las paredes exteriores formaban un rectángulo dentro del cual estaban los patios y el salón en el centro superior. Sus anchos patios ofrecían suficiente espacio para los millares de peregrinos que atendían a los servicios de fiesta 3 veces al año, que son Pesaj, Shavuot, ajá, y y Sukkot. Un imponente altar en el cual miles de animales y aves eran traídos como ofrendas, instalaciones de almacenaje y de personal para los centenares de sacerdotes y levitas quienes asistían a los sacerdotes en servicio. El salón contaba con, que le dicen Heijal, el pequeño altar de incienso, el estante ceremonial del pan, la menorá y el santo de los santos, Kodesh Hakadoshim en hebreo. Un pequeño cuarto cuadrado en la parte posterior del salón, separado por una cortina de paño de pared a pared, detrás de la cual estaba guardada el arca del pacto. El santo de los santos era un espacio tan etéreo que las leyes de la física no eran aplicadas en sus límites. Solamente el sumo sacerdote, Kohen Gadol, entraba ahí, el hombre más santo, en el Yom Kippur, el día más santo del año. La importancia del templo en la vida judía se refleja en el hecho de que muchas de las mitzvot están relacionadas al templo, las 279 que les menciono, ¿no? Ofrendas diarias y semanales, ofrendas de las festividades, ofrendas personales, voluntarias obligatorias.
tributos agrícolas, criterios para aceptar a los sacerdotes y levitas en el servicio, rituales del templo, entre otros, entre positivas y negativas para todo el antes dicho. Estamos hablando de alrededor, aquí en esta nota ponen 180, es lo que les digo, en este misterio dicen que 180, yo no las he contado. Si alguien las ha contado, pues díganmela, a ver cuántos son. ¿Sí? De un total de los 613 mandamientos famosos, ¿no? Que era o es el significado del templo, y aquí viene. Paso una nota alusiva a Hollywood y que pues obviamente lo critica, pero no voy a poner eso. El templo verdadero, dice, hoy en día, cuando deseas espiritualidad, buscas dentro de ti o alrededor tuyo, y vas a un rabino para que te ayude a reconocer lo que encontraste, que ahí es donde me quería enfocar, ¿sí? La espiritualidad está donde quiera que uno la busque. En otra época, no obstante, la espiritualidad era escasa, esparcida un poco por aquí y un poco por allá, y estaba concentrada principalmente en un lugar físico. Cuando uno deseaba conectarse espiritualmente, podía ir a ese lugar. ¿Que cuál creen que es? El templo. El templo, precisamente. El santo templo era el lugar en donde la presencia de Dios en el universo podría ser apreciada físicamente. Cuando el templo estaba en pie, Dios era real para todos. Para encontrarlo, solo había que viajar a Jerusalén y conectarse con Él en su templo. El templo era un símbolo de Dios, majestuoso, magnífico e imponente, porque Dios es majestuoso, magnífico e imponente. Era el lugar sagrado de Dios y a todo lo que Dios significa: responsabilidad, moralidad, ética, amor, compasión, humildad. Era un lugar en el que uno encontraba espiritualidad. Los sacerdotes Kohanim servían silenciosamente con un temor a Dios más allá de palabras. Los levitas que cantaban movidas canciones del amor hacia Dios, los peregrinos refinando su relación con Dios, las maravillas, los sonidos. No hacía falta ser judío para ir al templo. De hecho aquí ya lo está como que corrigiendo, ¿no? Reyes y campesinos de cualquier país, ¿verdad? Pero otra vez dando referencia como que Israel son los judíos, ¿verdad? Que eso no está bien. Reyes y campesinos de cualquier país y cultura viajaban largas distancias para experimentarlo. El templo era la estructura más importante en la sociedad, ofreciendo estructura a la sociedad. Entonces fue destruido el templo final. Con la destrucción del segundo templo, Dios cambió su modo de interacción con el universo. Hasta la destrucción, fíjense qué tremendo, porque el templo tenía, así lo ven, era la relación de Dios con el universo. Con el universo, todo se iba a conectar ahí, ¿sí? Muy bien. Hasta la destrucción, el templo era la ventana a Dios. La espiritualidad tenía un hogar físico en Jerusalén. Con destrucción, Dios quitó temporalmente el templo de su localización geográfica y lo colocó dentro de nosotros. Fíjense cómo lo está expresando, ¿no? En vez de viajar a Jerusalén, Dios quiso que lo encontráramos en nuestra Jerusalén interna. Ahora, nuestros cuerpos son nuestros templos, nuestras almas son nuestras ventanas, nuestras mentes son nuestros sacerdotes y nuestros instintos animales son nuestros sacrificios. Y eso me llama mucho la atención porque tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Qué animales tienes que ofrecer? Pues ahorita el animal que tienes dentro debería ser el primero. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? La carne. No podemos ofrecer los sacrificios 3 veces por día, pero podemos orar. De hecho pone aquí rezar 3 veces al día. No podemos atender a los servicios del templo 3 veces diarias, sino que podemos golpear ligeramente nuestra alma 3 veces al día. No podemos lograr expiación para nuestros defectos sacrificando animales, sino que podemos sacrificar nuestros animales internos, nuestras hormonas, nuestras lujurias, nuestros deseos, nuestras atracciones animales,
No podemos encontrar a Dios en Jerusalén, debemos encontrarlo en nosotros. Si los tiempos del templo eran principalmente Dios que bajaba hacia el mundo en los tiempos del exilio, somos nosotros los que debemos elevarnos dentro de este mundo. Este es el plan maestro de Dios. Primero, una abrasadora y dramática exposición y revelación de divinidad tangible y palpable en la realidad diaria física. Después, Él cambia esto por una experiencia interna, personal, privada, forzándonos a buscarlo hasta hallarlo, trayendo toda la creación con nosotros. Juntas las dos experiencias ponen la base para el tercero y último templo, una etapa que sintetizará ambas direcciones de la espiritualidad, una era en la cual la presencia de Dios es en nuestros corazones y mentes, y en el mundo físico se compenetrará para alcanzar una nueva realidad, la era ¿de qué creen? Del Mesías. La era mesiánica, pone él. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, o sea, una perspectiva judía de verlo, que tiene muchos aciertos. Hay cosas que pues obviamente se oyen medio raras, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen al Mesías, no tienen al sacrificio, ¿sí? Entonces, pero lo que me llamó la atención es que precisamente están hablando de que, otra vez, nosotros como el Mikdash, el templo santo, ¿sí? Y esas ideas de sacrificar los animales que tenemos dentro, creo que no están muy erradas, ¿eh? Debería de ser así. ¿O no? Amén. Amén. Monstruos, Bendito sea el Eterno. Animales, monstruos. Ok. monstruos internos. Ahí estamos en fuego extraño, ¿verdad? Muy bien, voy a quitar esto. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Muy bien. Pues es con relación a todo lo que estamos viendo, en realidad, gracias al Eterno que está trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones, es que nosotros podemos ir a arrepentirnos, es que nosotros podemos ir a hablar con Él para decirle, límpiame, quítame, ¿verdad? Porque antes me valía, ahora ya no me vale. Ahora sí siento la necesidad de, Señor, ten piedad de mí y que me puedo acercar a ti para pedirte perdón, para rogarte que me limpies. Antes no podía tener este sentimiento. Estaba muerto. Sí. Y gracias a Ruah, al Espíritu, es que puedo hacer esto. Entonces, la pregunta era, ¿será que vive en mí el Espíritu o no? Pues, claro que sí. Sí. Gracias a que he creído por sus méritos, me puedo acercar para rogarle que siga trabajando en mí. Así es. Entonces la bendición bien grande es que nosotros tenemos el sacrificio del Mesías, ¿verdad? Sí. Saqué un aproximado ahorita de unas tablas que tengo de los mandamientos, pues por subtítulos que tiene, más o menos yo saqué el cálculo de 220 que tenía relación con el templo. A lo mejor hay más, pero están como que ahí entre algunos otros. Hay quien lo ha hecho muy bien exhaustivo y habla de los 279, de hecho los saqué de ahí. A ver si cuando sea grande voy a ser como tú y me voy a poner a contarlas. Pero qué bien, muy bien. Bueno, dice, en el Mikdash no se ofrece fuego extraño. En Levítico 12:4, sin purificación no debes ir al Mikdash. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Y se hablaban de las purificaciones, si tocabas un muerto, ¿verdad? Si tenías lepra, se habla, no, pues el leproso, pues seguramente pecó y por eso le pegó lepra. Pero en sí misma la lepra no era pecado. Estaba, ¿cómo se dice? Ceremonialmente impuro. No podía acercarse, ¿sí? De hecho, habría que hablar mucho acerca de esto, pero nada más es un ejemplo, ¿no? También, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer, en su, ¿cómo se dice? En su costumbre mensual,
no podía acercarse tampoco. Que dicen, ay, es que está pecadora. No, estaba impura. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender de una manera diferente. Impuro no quiere decir muerte y pecado. Impuro es que te tienes que purificar para poder ir apto, ¿verdad? Le pedían 7 días impura y luego ir a purificarte hasta 7 días después. ¿No? Hay quien dice que son los 14 días, ¿verdad? A los 14 días. Y el hombre también, ¿verdad? Que si tenía emanación de semen, también tenía que hacer esa purificación igual, ¿sí? Entonces, hay otras muchas cosas por lo que se habla de que tenemos que estar ceremonialmente puros. ¿Cómo lo aplico yo aquí en este momento, verdad? En este tiempo, ¿sí? Nosotros somos el templo. Debemos de vivir ceremonialmente puros y no estar, ¿verdad? En lo que nos corresponde, no, ¿verdad? Estarnos contaminando. Adelante. Ahí donde dice sin purificación no debes de ir al Mikdash, ahí entra los diferentes tipos de tevilás o bautizos, También. por decirlo así. Así O es. sea que si, por ejemplo, esa que es una de las fiestas que tenías que ir al templo, antes teníamos que pasar por esa purificación. Vaya. De hecho, sí, es un misbot. ¿Sí? Así es. Entonces habría que estudiarlo, vamos viendo, ¿verdad? A ver qué. Capaz que nos vamos A bañar sumergir antes. todos, ¿no? A ponerle algo. Sí. Antes de tiempo. Ok, en Levítico 14:13. En Hamikdash se sacrifica en su lugar. Esto me da mucho la atención porque así lo dice. Vas a hacer el sacrificio aquí, en este lugar. ¿Sí? Entonces me llamó la atención de que nosotros podemos, por lo menos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de levantar sacrificio de alabanza, ¿sí? Confesar su nombre, ¿lo podemos hacer en cualquier lugar? No. ¿Sí o no? ¿Quién piensa que sí? ¿Cómo? Otra vez. Son memoriales. En el Hamikdash se sacrificaba en un lugar, en su lugar establecido. Nosotros, que ahorita pues no está así como ahí, que ese era el lugar para los sacrificios, pero estamos entendiendo que nosotros, ¿verdad? Como Mikdash, como santuario, como templo, nosotros podríamos sacrificar en cualquier lugar, por lo menos lo que dice la palabra que dice, vamos a sacrificar sacrificio de alabanza, que confiese su nombre. ¿Lo podemos hacer en cualquier lugar? Sí, obediencia a la Sí. Tenemos nosotros. Sí, nosotros. Ah, pues sí. Sí, en cualquier lugar. Donde estemos nosotros, sí. Pero vas de un lugar a un lugar, ¿verdad? O sea, Pues por eso estoy diciendo. Ah, no, pues bueno, entonces depende. Entonces, ¿sí o no? Aquí, ¿verdad? ¿Quién dice que sí? Sí, pero sus asegures. Yo no puedo. Oh, entonces no es sí. No. Pero por es que ejemplo, mira, la Pascua dice que la festejes donde quiera que estés, y la Pascua consiste en sacrificar un animalito, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco? Sí. Entonces eso sí bueno, no nos vamos a poner a sacrificar animalitos, ¿verdad? Entonces quiere decir que cada uno tiene sus especificaciones, ¿no? Hacerlo. Sí, aparte. Yo más bien Ya no lo habíamos entiendo la mencionado pregunta. eso, Yo más bien no entiendo la pregunta. Yo dependiendo de la fecha, yo creo. Porque. Bueno, porque, con la por respuesta ejemplo, van a entenderlo. Ya. Porque, por ejemplo, Naamán, el sirio, él promete sacrificar en su tierra ya a Yahweh. ¿Sí me explico? Sí. Cuando él se lleva tierra desde ahí Así es. para hacer su altar, Ujú. y él, aunque no era allí, pero él por la relación que entendía tener con Yahweh ahora, ¿verdad? Promete allá en su tierra, Hacer sacrificio. porque él no era Sí, Israel. pero también le ¿verdad? pide perdón y permiso. Ah, sí. Porque como Pero- era siervo, sí, tenía sí. que entrar a la adoración, creo que era Tenía que no me acuerdo cuál. acompañar a su amo. Así es. Pero respecto al sacrificio, o sea, dice, yo a Yahweh es el único que le voy a sacrificar Así es. allá, y se lleva tierra y hace su propio, ¿cómo se llama? Saltar, ¿no? Santuario. Pero vemos que no era un loco que lo estaba haciendo Desmedidamente. madre, Desmedidamente. sin saber, sin
¿Sí me explico? O sea, Miren, no, está muy entonces, claro. Él sí lo hizo allá, pues. Levanta sacrificios, ¿verdad? De labios que confiesen su nombre. ¿Sí? Yo no creo que podamos a levantar sacrificios, alabanzas que confiesen su nombre en cualquier lado. No sería propio. El nombre del Eterno es tan kadosh, es tan santo, que no sería propio que si yo entro a una... En primer lugar, habría que cuestionar, pero que porque es la boda de fulanito de tal, de mi mamá, o perdón, de mi hermana, y que no sé qué, y pues ella es católica, ¿sí? Yo no puedo estar confesando. Si por algún motivo yo tengo que entrar a ese lugar, que yo ya dije, no, prefiero no, ¿sí? No lo quiero hacer. Yo no puedo estar confesando el nombre del Eterno ahí. Cuando estoy haciendo necesidades fisiológicas, yo no quiero estar confesando el nombre santo del Eterno ahí. ¿Sí me explico? Amén. Cuando estoy entre puros paganos en un ambiente que no tiene nada que ver, yo no tengo por qué estar hablando del Eterno ahí. Amén. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Cómo lo aplico yo aquí? En todo lugar yo puedo sacrificar. Si el Señor estaba haciendo bien exclusivo, aquí vas a sacrificar. Solamente en este lugar, no vas a ir a ningún otro lado. Todo sacrificio que no sea aquí es abominable delante de mí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Amén. Entonces yo tengo que ponerme a pensar y empezar a entender qué es eso de ser puro, ¿verdad? O impuro. Y cómo es que hay lugares que son puros y otros impuros. Y que no tenemos por qué estar confesando ni levantando, haciendo la espiritual. Ay, pero yo soy bien espiritual, el Señor me oye en todas partes. ¿De dónde trajemos eso? Pues de nuestro pasado, ¿verdad? De nuestra vieja manera de pensar. Pero tenemos que entrar en el proceso de ser renovados y entender que nuestro eterno, nuestro Señor, que dio a su unigénito para que yo pueda ser, ahora sí que justificado, ¿sí? Tiene una santidad y un honor muy grande, muy elevado. Bendito sea el ¿Sí? Eterno. Y yo tengo que empezar a reconocer eso. Dónde sí y dónde no. Ah, pero que los de allá lo hacen así, donde sea. Yo no. Pues es como también como hacer declaraciones de entrar al lugar santísimo, ¿no? No, pues no. Es otra cosa. No. O sea, totalmente fuera de lugar. En ese sentido que Ahora. acabas de hablar, Perdón. Hay un lugar santísimo en este Mikdash, en este templo. Tiene que verlo. Sí lo hay. Pero acuérdense, en el tiempo de Jeremías, perdón, ¿sí? En el tiempo de Jeremías, el profeta estaba enardecido, estaba fúrico, porque el rey se le dice, estás en pecado. ¿Pero cuál pecado? Y estaban asediados por los babilonios. ¿Cómo que cuál? Y ahí mismo en el templo, agarra la estatua de Dagón y la tira y la rompe. ¿Sí? Entonces había pecado. Puede ser que en nosotros, ¿sí? En nuestro lugar santísimo haya cosas que no convengan, ¿sí? Te tenemos que desarraigar en todas las áreas, ¿verdad? Que tal vez, como hombres, ¿verdad? Siempre, no, pues es que todo lo que vi y todo lo que hice y tengo todas esas imágenes ahí, hay que sacarlas. Pero faltas de perdón, rencores también, envidias, codicias. La lista es muy grande, ¿sí? Y a todo hay que darle, Y si fallamos, no, Señor, aferrarnos a Él. Y decir, ¿sabes qué? No, ya no quiero eso. Ya no quiero eso. ¿Sí? Entonces ahí está la lucha. Me gustó la oración de este judío, ¿verdad? Porque dice, tenemos que sacrificar nuestros animales en el altar. Pues sí, efectivamente. Es la carne, ¿no? Ahí le puso animales, pero muy bien aplicado, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Toda esa tendencia pecaminosa, ¿verdad? Que es una lucha constante de todos los días, como lo expresa Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Pero le damos gracias al Mesías, que en Él sí podemos vencer. Amén. Sí. Inclusive cuando estás impuro, ¿no? Cualquier cosa que hubieras cometido, o sea, el estar impuro no es conveniente decir el nombre del Eterno. Yo lo veo así también, ¿no? Porque tú estás impuro, tu cuerpo está impuro también, tampoco que sea conveniente, ¿no? Aquí es donde se aplica completamente el que se hizo impuro y pecado por nosotros. Sí, porque a través de Él, su nombre sí lo podemos confesar, porque para eso es. La revelación de la vaca roja es bien tremenda, porque la vaca roja es para limpieza,
¿sí? Sin embargo, ella es impura en sí misma, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo el Mesías? Hacerse impuro, se hizo pecado, siendo que él nunca pecó. ¿Así me explico? Entonces, por eso el Señor nos da esa herramienta. Nosotros sí la tenemos, bendito sea el Eterno. Y que Dios bendiga, ¿verdad?, a la casa de Judá. Y que se le revele al Mesías, ¿verdad? El Mesías que ya vino, murió y se levantó de la muerte. El Mesías judío que se levantó de la muerte. No el Mesías cristiano, que eso ha sido un tropezadero impresionante, ¿sí? El Mesías cristiano, el Cristo cristiano, ¿sí?, ha sido un tropezadero para casa de Judá, ¿sí? Porque es imposible que las características del Mesías de la Torá, ¿sí?, pueda armonizar con el Mesías cristiano. No puede ser. Ahorita que entendemos un poquito más, así como que, híjole, cómo la hemos regado, ¿sí?, presentando a un Cristo paganizado, romanizado, feo de a tiro, ¿sí? Y el Señor dice, ¿sabes qué? No es así. Bueno, en fin, la cosa es de que ahí cuando nosotros estamos en pecado y estamos en impureza, acuérdate que nuestro sacrificio es el Mesías. Y en el nombre del Mesías, por los méritos del Mesías, que Él se ensució por mi suciedad, es que yo soy libre. Entonces ahí es donde tenemos nos ha dado esa ventaja a casa de Israel, el Padre, el Abba, porque hemos recibido. Y bien tremendo, porque la palabra de Dios dice que su consentido, ¿verdad?, es Israel. Su primogénito es ¿quién? Efraín, dice, Efraín. Es una bendición bien grande, ¿verdad? Cómo es que el Señor nos está llamando, ¿verdad?, de todas las naciones. Entonces hay impureza, hay que ir a la vaca roja, hay que ir al cordero que quita el pecado del mundo, hay que ir a la sangre del sacrificio del Mesías. Muy bien. Amén. Levítico 16:2. No en todo tiempo se entra al Hamikdash. Hay tiempos señalados. Me gustó mucho. Es más, voy a poner el siguiente porque el siguiente creo que tiene que ver con eso. Dice 16:2 y el 19:30 de Levítico. Observaréis mis Shabbatot. Ahí lo puse literal. Observaréis mis Shabbatot y tendréis temor de mi santuario, yo Yahweh. Entonces sí hay lugares y hay tiempos señalados donde es más elevado. No es lo mismo buscar al Señor en lunes que buscarlo en Shabbat. ¿Te escucha el lunes? Amén. Sí, pero el tiempo que Él señaló es más elevado. Es una cita, ¿sí? Es como, ¿cómo te lo pongo? Por ejemplo, es como que un doctor, tu doctor es tu mejor amigo, ¿sí? Pero pues para atenderte también tienes que hacerle cita, ¿verdad? Porque pues él tiene una lista, pues no te puede atender porque hay gente. Mira, vente a las 6, ¿sí? Pero resulta que porque es tu amigo, ¿verdad?, tú puedes en alguna emergencia acudir a él. ¿Sabes qué, Jorge? Tengo este problema, ayúdame. ¿Tú crees que te va a ayudar si es tu amigo? Sí, pero en el tiempo de la cita, ¿verdad?, Él te va a dar el tiempo completamente a ti. El Señor está poniendo citas para su pueblo. No quiere decir que no podemos buscarlo en otro tiempo, pero son citas que Él estableció, entrando nosotros a los protocolos que Él establece, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo otra vez, que ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Moed, y en plural, ¿verdad? Moadim, ¿sí? Cuando nosotros estamos entrando a esto, estamos atando a tiempo y ¿qué? Lugar, ¿verdad? Así como lo establece la Torá, ahorita no hay. Sin embargo, el Señor por su Ruach nos puede establecer un lugar. Ahorita por lo pronto aquí nos estamos congregando, pues bendito sea el Eterno, aquí estamos por su misericordia. Sí hay un lugar para la congregación. Sin embargo, no estoy diciendo que aquí sea, ni jamás voy a decirlo, que aquí es el lugar santo, que el Señor me reveló que aquí... No, o sea, no extendamos hasta eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay quien lo hace. Y dentro de raíces hebreas o de iglesias quejilás mesiánicas, dicen que ellos tienen su lugar santísimo y santo y todo el rollo ahí. Y digo, es que espérame, no.
el que trates con respeto las cosas, porque aquí te vas a congregar y aquí vas a confesar el nombre. Eso es diferente, ¿sí? Pero lo que sí tenemos son los tiempos señalados. Entonces el Señor está diciendo, observaréis mi Shabbatot y tendréis temor de mi santuario, yo Yahweh, ¿sí? De mi Mikdash, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros atendamos a los Moadim y estar ahí presente. Señor, aquí estoy, ¿sí? Así como me indicaste. Okay. Supongamos el viernes que viene, ¿qué vamos a festejar? Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, ¿verdad? Pero también vamos a festejar que Shabbat. Rosh Hashanah, así es, ¿ok? Porque es el calendario religioso, es lo que ¿cómo se dice? Shemot 12, 1 y 2 nos están explicando. Entonces hay un tiempo señalado para tocar el shofar, para pues, estar de fiesta, ¿verdad? Y vamos a atenderlo, ¿sí? Pero aparte es algo bien especial, porque ahí son 3 cosas que vamos a festejar. Shabbat, inicio de Shabbat, Rosh Chodesh, inicio de mes. Es el 3 de 3, ¿no? Que fue hace... Rosh Hashanah Rosh Hashanah, Y Shabbat. Shabbat. y Shabbat, semanal. Fue el 3 de 3. Los toques. Me acuerdo que... ¿Ok? Entonces son 3 cosas que vamos a hacer el mismo día. Y esto es algo bien tremendo, porque estamos entrando al mes santo, ¿verdad? Al primer mes que es santo, porque son las fiestas de Pesach, de Matzah. Entonces, este viernes es un día muy especial. Y aquí nos está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos el tiempo. Vamos a tomar lo que el Señor nos permite aquí en la diáspora, dispersos, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de seguir, ¿verdad? Torah, de acuerdo a lo que se nos está permitiendo. ¿Estamos limitados? Sí. Pero, aleluya, tenemos, ¿verdad? Estas cosas que el Señor nos las está poniendo. Y son sus cosas santas. ¿Sí? Y vamos a abrir juntos otra vez. Pues yo pensé que no lo íbamos a volver a hacer, ¿verdad? Pero pues ya se dio la oportunidad, vamos a tener que hacer otra vez, ¿cómo se dice? Todo el Shabbat, abrirlo juntos. El que quiera venir va a estar aquí, vamos a poner las mesas igual y todo. Vamos a abrir Shabbat, vamos a tener un tiempo de exaltarle, a un tefilá, de hacer oración, ¿verdad? Y vamos a tener también el tiempo de convivio. Entonces, aparte, ¿verdad? Porque todos, ¿verdad? Somos siervos, amén. Amén. Vamos a necesitar ayuda porque es mucha chamba, ¿ok? ¿Sí? Para que el viernes temprano pueda alistar todo, ¿verdad? Y poder tener las mesas arregladas, con vela, con aceite, ¿verdad? Y que Dios sea exaltado. Muy bien, entonces esto pues creo que lo tenemos claro. Sigamos. Híjole, me voy rápido porque se nos está acabando el tiempo. Este viernes. Este viernes, así es. Levítico 23. Si participas del Mikdash, ¿sí? Si participas del santuario, no puedes participar de otros rituales extraños, será exclusivo para Yahweh, ¿verdad? Y en este versículo no es fuego extraño, ¿sí? Sino que venía gente de fuera, no, espérame, gente extraña, gente que está participando de otras cosas contaminadas, no pueden participar del Mikdash, no pueden participar de la santificación del santuario, ¿sí? Están purificados. Así es. Entonces esto es, pues así lo dice la Torah, ahí está claro. Número 7-9. Pero a los hijos de Coat no les dio nada porque tenían a su cargo el servicio del santuario que habían de transportar a hombros. Esto es bien tremendo, porque ¿cómo lo aplico yo ahorita? O sea, hay alguien que pueda decir, bueno, pues ya sí le enseñanza, yo soy sacerdote del Eterno. No somos sacerdotes, eso es obvio, ¿verdad? Porque somos sacerdote ahorita está ministrando, es el Mesías, ¿sí? Pero la palabra de Dios habla de un llamado sacerdotal. Aquí lo tremendo es que está diciendo que los hijos de Coat tienen que llevar sobre sus hombros el Hamikdash, ¿sí? Entonces, a mí me da mucho la atención porque dice, caray, o sea, pues yo no soy hijo de Coat, pero la palabra del Eterno es bien clara. Por lo menos yo he encontrado 7 claros versículos que hablan que tenemos un llamado sacerdotal, Servir. ¿sí? Pero llevar el Mikdash a hombros, eso a mí me llamó mucho la atención, el llevar el Mikdash a hombros. Yo tengo que cargar con ese yugo, ese es el punto, pues. Yo tengo que cargar con ese yugo. El Señor me está pidiendo que yo lleve
el santuario en mí. No es donde también en el Nuevo Testamento deja tu yugo y carga mi yugo, que es más ligero. Totalmente. Porque el yugo del Mesías, ¿qué es? Pues, Torah, así es, Torah, ¿sí? Entonces esto es de meditar en ello verdaderamente. Los utensilios y todo en el Hamikdash es apartado, ya lo comentamos, ¿verdad? Todo es apartado. Entonces las cosas santas, yo no puedo hacerlo todo, ¿sí? Porque estoy aquí en la diáspora, no estoy allá en tierra escogida por el Eterno. Ni siquiera los que están allá pueden hacerlo, ¿sí? Ni siquiera los que están allá. Porque una especie de abominación desoladora brilla en todo su esplendor, ¿verdad? Estando en el lugar que no debería de estar, ¿sí? Entonces ni ellos pueden hacerlo, nadie lo puede hacer. Necesita venir el Mesías para que venga a poner orden otra vez. Tiene que poner orden. Entonces esto es bien importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Yo no me voy a preocupar por lo que no puedo hacer, mejor me preocupo por lo que sí puedo hacer. ¿Sí me explico? Ahí es donde el Señor me va a pedir cuentas. Ahí es donde me va a pedir cuentas. Hey, pero esto sí lo podías hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo tengo que meditar en la Torah y ver que sí puedo y que no puedo, ¿verdad? Y entender los mandamientos. Ahora, entender la naturaleza. Esto, ¿cómo a causa? No, ni modo, lo quiero comentar, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos comprender el principio de la Torah. Hay principios establecidos. Hay principios establecidos que yo tengo que tomar. Que tiene que venir el Espíritu, el Ruach del Eterno, tocar mi corazón y decir, ok, esto no se puede hacer, pero hay un principio establecido aquí en la Torah. ¿Sí? Hay un principio establecido, yo lo voy a tomar, lo voy a tratar de hacer. ¿Para qué? Para levantar el honor del Eterno. ¿Sí? Supongamos, en la cosa de los diezmos, que ha sido tan polémico, yo la verdad me gusta hablar de eso. Nada más, en serio, yo no hablo de los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Por guardar el corrompido, o más bien el lastimado corazón de muchos de los que se congregan aquí, o de algunos, ¿sí? Y a final de cuentas el Señor nos mostró desde hace mucho tiempo que nosotros dependemos de Él. Tenemos que depender de Él. No dependemos ni de ofrendas, ni de diezmos, ni de nada, ¿sí? Para mí, o sea, fue una cosa bien clara. Hay un principio establecido. Que el diezmo de los levitas, que el de... Espérame, yo aquí me la están poniendo muy fácil. Aquí en la diáspora, donde no puedo hacer todo lo que se puede hacer, yo puedo ver un principio establecido para los hijos de Israel. Y los hijos de Israel tienen la disciplina del diezmo. Así de sencillo es. Yo soy hijo de Israel, sí. Ay, pero es que no hay templo ni levitas. Yo estoy seguro que el que tiene en su corazón ese principio, no le interesa. Él va a ver de no quedarse con eso. Amén. Entonces, que esto le pertenece al Señor. Y se acabó el asunto, porque es un principio. Más allá de estar buscando teología para poder apuntalar, de que sí, no, que no, y pum, se pierde el principio. Y pierdes el principio, y bien curioso, porque dañas tu corazón. Dañas tu corazón. Cuando debería ser tan claro. Fíjate, a mí conozco gente, ya ni voy a hablar de mí, ¿no? Conozco gente que estén donde estén, se congreguen o no se congreguen, siempre apartan. Y cuando llega el momento de dar, lo dan, pero no lo pueden tocar porque no es de ellos. A nosotros nos pasó una cosa bien importante ya en Indonesia. Yo creo que eso fue otra vez un principio que se estableció y que así fue, porque nosotros nos decía nuestro pastor, no, pues espérame, pues si la ofrenda está saliendo de aquí para poderte apoyar allá, a que estés sirviendo allá, pues no vayas a diezmar, no me devuelvas diezmos ni ofrendas, inviértelas allá. Y yo, pues aquí puro paganazo, pues ¿a quién, no? ¿Sí? ¿Y qué hacíamos? Pues darlo. Llegó el momento que sí se tuvo que utilizar, ¿sí? Y fue de mucha bendición, ¿sí? De ahí empezamos a poder apoyar a la familia que hasta ahorita está fiel y están guardando Shabbat en un país musulmán. Amén. Hasta el día de hoy, ¿sí? Que acabamos de comunicarnos con ellos, por cierto, ¿sí?
Entonces te quedas, oye, fíjate la bendición que me estoy perdiendo por no hacer lo que el Señor me está diciendo y no entender un principio. Me estoy perdiendo la bendición de ser instrumento para su honra. Con algo tan sencillo que todavía estamos en completos pañales, ¿no? Sí, bueno, en fin. Hay otros muchos principios que Dios establece, que el Eterno establece, ¿sí? Tenemos que tomar el principio, la esencia de lo espiritual en lo que está diciendo la palabra. Aquí hay algo que no lo puedo cumplir, probablemente teológicamente no es, pero es algo que yo puedo abrazar, es algo que yo puedo hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que Dios nos revele los principios establecidos, que Dios nos ayude a entender eso. ¿Sí? ¿Ok? Es muy claro. Toda la revelación de el santo, ¿cómo se llama? Talmud, llamado Nuevo Testamento, nuestro Talmud, ¿sí? Es una revelación bien especial. ¿Saben por qué? Porque ellos entienden un principio y lo aplicaron aquí. Ellos entendieron el principio, ¿sí? De esto precisamente, de el Mikdash, el templo, el tabernáculo, y lo aplicaron. Ahora sí que Saulo entendió que cómo es que nosotros somos establecidos precisamente como Mikdash, como templo, como tabernáculo, y lo empezó a aplicar, un principio. Tú tienes que apartarte, así como el Mikdash. Tú tienes que hacer sacrificio, así como en el Mikdash. ¿Sí? Tenemos que agarrar los principios, que Dios nos ayude y que haya revelación en ese sentido. La palabra Mikdash, eso ya lo vimos, ¿no? 353, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a pasar, para pasar a otra cosa. Muy bien. Esto, cuando vemos al Mesías hablar acerca del Mikdash, fíjense cómo lo hace, y con un celo bien tremendo. ¿Por qué? Porque se estaba pisoteando lo que Dios establece como Kadosh. Y eso siempre va a ser una afrenta delante del Señor. ¿Por qué? Porque en lugar de levantar su honra, de darle más honor, empezamos a pisotear, ¿verdad? Con nuestro mal testimonio. Y nos decimos que somos hijos de Israel, nos decimos que somos comprados con la sangre del Mesías. Sin embargo, actuamos como acuñando la frase que se utiliza tantas veces, pero no a otros, a nosotros mismos. A veces actúas como hijo del diablo en lugar de ser verdaderamente hijo de Israel. Pues no puede ser, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos que verdaderamente ser, ahora sí que armonizar en este sentido. Y dice así en Mateo 26, 23, 16, 17: hay de vosotros guías ciegos que decís, todo el que jure por el santuario, eso no es nada, pero quien jure por el oro del santuario debe. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es mayor, el oro o el santuario que santifica al oro? ¿Sí? Obviamente que se está hablando de la presencia del Eterno, ¿sí? De la presencia del Eterno en un lugar establecido. Y ahorita la presencia del Eterno, y es lo que dice el profeta Ezequiel y también Jeremías, habla acerca de que Él iba a habitar en nosotros y entre nosotros, ¿sí? Entonces aquí es una bendición bien grande, porque cuando tú estás viendo que se está diciendo que juren, o sea, por el santuario, y que está hablando de oro, nosotros podríamos estar poniendo nuestra vista en las cosas exteriores, ¿sí? En las cosas exteriores, cuando en realidad deberíamos de vernos, que mira, ese es Mishkan para el Eterno, santuario para el Eterno. Porque lo veo medio sucio y que esto, no, que tiene, el Señor lo puede purificar. ¿Sí me explico? No puedo estar viendo a las personas y haciendo acepción de personas, o porque ahí el templecito está muy bien vestido o no lo está, etcétera. Puede ser que verdaderamente en su corazón esté completamente siendo agradable delante del Eterno. Entonces no juzguemos por la apariencia. En el 23, 21 y 22 dice: y el que juró por el santuario, jura por él y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Entonces otra vez una referencia al santuario. ¿Con un celo de qué? No se estaba viendo de la manera correcta, ¿verdad? Y dice en el 23:35: para que vengan sobre vosotros
toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Y eso lo podemos ver, parece que hay una confusión de nombre, pero la referencia es en Segunda de Crónicas 24, 20 al 21. Aquí lo importante es de que se les está dando ahora sí que un celo de parte del Mesías, porque se hizo un acto malo, completamente reprobable, en el lugar donde es santo, en el santuario, ¿sí? Entonces otra vez nos está hablando del respeto que debemos de tener por las cosas del Eterno. Amén. Vamos a abarcar un poquito más, vamos a terminar. Y en Mateo 27:40 dice así: y diciendo, el que derribe el santuario y en 3 días lo edifica, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Y en Marcos 15:29, y los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el santuario y en 3 días lo edificas. ¿Sí? Obviamente nosotros sabemos que a qué se refería. A su templo, Al santuario. Al santuario. El Mesías estaba dando precisamente, ¿verdad?, esa sombra que iba a venir, pero para todos nosotros. Él era el santuario. Era necesario que Él se fuera para que mandara el Ruach, ¿verdad?, y que habitara en el santuario, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser? Yo me lo pregunto a mí mismo también. ¿Cómo puede ser que seamos el santuario, que seamos el Mikdash y estemos impuros? Peor aún, que estemos en pecado. ¿Sí se dan cuenta la contradicción? El honor, otra vez la situación del honor. El honor con el que el Señor nos está levantando. ¿Sí? Y si estamos haciendo cosas que no les corresponden y que estamos en impureza y en pecado, ceremonialmente estamos reprobados, ese honor está cayendo en deshonra, alaba. ¿Y qué tengo que hacer? Bendito sea el Eterno. Ahora sí que Baruch Hashem, bendito sea su nombre, porque Él me está levantando en honor. Y por el Mesías, que si llego a tener una resbaladita por ahí, puedo ir delante de Él. ¿Sí? Pero no puedo estar abusando de este asunto, ¿verdad? Porque esto no es juego, ¿verdad? Porque no hay otro sacrificio. Y lo dice la palabra bien claro, en Hebreos está. No hay otro sacrificio que se vaya a dar. Entonces, si yo pisoteo la oportunidad que se me está dando a través del Mesías, pues ya no queda sacrificio. Eso es lo que nos enseña la palabra. Amén. ¿Cómo es que me están levantando en honor? ¿O alguien lo levantaron de estar en completo honor? Pues ya no necesitabas estar levantado, ¿verdad? En realidad, a nosotros nos levantaron literalmente del suelo, del lodo. Amén. Y nos están levantando en honor. No podemos ser para deshonra. ¿Cómo es que se nos está dando el honor que te están diciendo, sabes qué? Eres el Mikdash. Eres el Mikdash, eres el santuario. Eres el templo. ¿Qué honor más grande? O sea, yo me quedo así como que, es más, quiero entenderlo bien. Señor, sígueme revelando esto porque ¿cómo es posible? Sin embargo, así es. Por la sangre del Mesías te están levantando en honor. Tienes que actuar en honor, ¿sí? A la honra que se te está dando. El Señor nos está honrando. Y esto es bien tremendo, porque nuestro honor no fue gratis, costó la deshonra del Mesías. Ese es el punto, pues. Costó la deshonra del Mesías. El que yo esté sea levantado en honor. Mi deshonra, mi desgracia, mi vergüenza cayó sobre Él. Cayó sobre Él al punto que tuvo que estar completamente bañado de rojo carmesí, igual que la vaca roja. Sí, igualito así. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo es posible? Yo no puedo, no debemos, ¿verdad?, actuar para que el Señor sea deshonrado. No podemos hacerlo. Y yo le pido perdón al Señor. Ahorita que estamos en este tiempo, ¿sabes qué? ¿Qué momento más apropiado para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor?
y estemos dejando de jugar, de creyendo que no pasa nada. Y otra vez, ¿qué estamos esperando? No hay nada que esperar, hermanos, nada que esperar. Si te tienes que humillar, humíllate ya, que el Señor se humilló mucho más, ¿sí? Si eres orgulloso, duro de corazón, si no te gusta pedir perdón, ¿sabes qué? Ya humíllate. En todo esto, cuando nosotros vamos a Segunda de Crónicas, vámonos, porque con eso vamos a cerrar, no se va a terminar. A Segunda de Crónicas, fíjate que este versículo se ha usado tanto, pero tan mal usado, híjole. Y es bien famoso. Y dice así, desde el 13, 7:13, dice, desde el 12 me voy a ir, porque tiene que ver con el templo. Ahorita hoy deberíamos haber leído, se lo voy a apuntar antes de leer esto. Primera de Reyes 5 al 8 y Segunda de Crónicas 3 al 7. ¿Sí? Son muchos capítulos, son paralelos, ¿sí? Pero esta oración, así como está, no está en Primera de Reyes, solamente está en Segunda de Corintios, de Crónicas, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que dice. Están en la construcción del templo. Ahora sí que Salomón hace lo que tenía que hacer. Y esto es algo bien relevante. Tenía todo para poder hacer las cosas bien. Todos los recursos. Tenía completamente el permiso, ¿sí? Estaba en el lugar, en el tiempo correcto. Y lo aprovechó. Y hizo algo que trascendió en la historia, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Es un modelo que nosotros tenemos que estudiar para poder entender nuestra relación con el Eterno, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Y después de esto, de que termine, lo hace bien y hace una oración impresionante, ¿verdad? Muy bien. Dice algo muy especial, ¿verdad? Porque habla acerca de la intercesión que se iba a dar, del arrepentimiento del pueblo haciendo techubá, y cuando fueran a ese lugar santo, ¿verdad? A ese Mikdash, que el Señor estaba intercediendo. Tú, Eterno, ¿verdad? Escucha a tu pueblo, escucha a tus hijos que vienen en arrepentimiento. Y la respuesta, ¿verdad? De Dios, del Eterno, es esta. En el 12, 7:12. Y apareció Yahweh a Shalomo de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los Shemayim, es decir, los cielos, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, y este entonces es muy importante, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones en este lugar. ¿Sí? Dice que tremendo. ¿Sí? Si yo soy el templo, yo tengo que entender qué es lo que hizo bien Salomón. Tengo que entenderlo muy bien para yo poder ir en arrepentimiento, ir en humillación, con un corazón contrito, quebrantado, porque yo quiero que el Señor me restaure en todas las áreas. Necesito hacerlo. ¿Sí? Es bien importante, porque el Señor, el Eterno, no se merece menos que eso. Y ahora sí, de primaria, pero tan importante y tan profundo. ¿Sí? Si Él ahora sí que se despojó de su Hijo para darlo por amor a nosotros, porque así lo dice, porque de tal manera Él ama, ¿verdad? Amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y lo obedezca, dice el versículo 36, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Nos están dando una honra mucho, pero muy grande. Y nosotros tenemos que responder en darle honor a Él con nuestras vidas, con lo que nos están dando. Sí. Y ahora sí que ahí se cumple la misericordia y la gracia. Y la gracia siempre fundada en la misericordia. Sí. Amén. Pues yo creo que es tiempo de, si tienes que tomar decisiones, tómalas. Tómalas ya, deja de juegos. Y vamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Y viviendo verdaderamente como, ahora sí que como un santuario viviente, como un templo viviente. Sí, como piedras vivas, como dice Pedro, ¿verdad? Aportando para este gran tabernáculo, este gran templo que el Señor está haciendo de todas las naciones. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Sí? O no se perdónenme antes de orar, si alguien quiere comentar algo. Yo tengo una pregunta. Si ahorita nuestro cuerpo es el templo, técnicamente hacer un tercer templo está mal. El tercer templo, como yo lo veo, es algo que se tiene que cumplir para que se cumplan profecías. Y es ahora sí que es una como preámbulo a la segunda venida del Mesías. Ajá, por ejemplo, en el pasaje que decía que oriente todas las naciones para ver lo grandioso que era y todo, como ahorita que van al muro de los lamentos. Y si por ejemplo llegan a hacer los sacrificios otra vez, los rituales y todo eso, ¿estaría mal en dado caso por estar participando de esas cosas? Sí, totalmente. No sé, adelante. Yo entiendo que el templo que tienen planeado construir no es el templo que se habla en Zacarías. Ese es porque ahí dice que la nueva ciudad de Jerusalén bajará y será una ciudad sin muros. No se dice que la va a construir el hombre. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas. Sí. De hecho, cuando vimos la enseñanza de la vaca roja, esto es algo bien impresionante, porque la misma tradición judía habla acerca de que la vaca roja siempre ha sido proveída por el Eterno. Sin embargo, ahorita no la está produciendo el Eterno, la está produciendo el hombre. Se están esforzando para genéticamente producir vacas rojas en Israel. ¿Sí? ¿Cuándo se hacía algo genético? En otros tiempos. De hecho, jugar con las simientes, ¿verdad? Con las semillas, modificar, ya estamos yendo en contra de lo que la Torah establece. No podemos estar manipulando semillas. Tienen que ser cada cosa como fue creada, ¿verdad? Así que ahí de los transgénicos y todo eso, pues se los dejo de tarea para no polemizar, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, a mí se me hace que ese templo lo están haciendo, pero los ortodoxos, ¿no? Sí, entre muchos otros, tampoco no ortodoxos, pero que están en esa fe. Pero yo creo que es necesario. Es necesario. Sí. Y es parte de lo que, de las profecías, es lo que yo creo. ¿Verdad? Sí se tiene que dar. Y entre más tiempo, más rápido se dé, más cerca está la venida del Mesías. Sí. Bueno, ya que hablamos de esto de los últimos tiempos, tengo otra pregunta, pero no sé si está como que muy fuera de lugar. Pero ¿tiene algo que ver lo de los musulmanes? Como Mahoma con el anticristo y así. Yo no lo creo. Dentro de las mismas corrientes de raíces hebreas, mesiánicas, etcétera, se cree. Yo creo que es porque hay una influencia judía muy fuerte, pero no lo creo. Yo no creo. Obviamente tiene algo que ver, pero en todo el contexto ya lo vimos, estudiamos todo Apocalipsis, lo hemos estudiado 2 veces aquí en la congregación. Tal vez el año que viene le damos otra vuelta, ¿verdad? O probablemente a tocar puntos de hacerlo en 1 o 2 meses, no un año, ¿sí? Para estar frescos en todo esto, ¿sí? Pero la palabra de Dios, del Eterno, es muy clara. Daniel habla claramente de quién es el que va a utilizar, y no es el Islam. Habla de naciones, no de religiones. Si hay una religión mundial, tiene que ver con una religión humanista, en la que se va aún a alinear el Islam y todas las demás.
¿sí? Si es que así es, va a ser una religión humanista, que pueda congregar a todos. Tiene que ver con un movimiento ecuménico muy, muy fuerte. Pero aquí está hablando de naciones, de pueblos, ¿verdad? Entonces, como pueblo, pues, ahí está muy claro cuál es el pueblo o la institución que representa ese pueblo, ¿verdad? Que está, va a ser utilizada en todo este asunto, ¿verdad? Y lo vimos muy claramente. Tiene que ver con Roma, ¿no? Y con toda esa herencia que tienen, que fueron heredando a través de los siglos, a través de la historia, literalmente desde el tiempo de Nimrod, ¿verdad? Desde el tiempo de Nimrod y se fue heredando, ¿ok? Hablando otra vez de simientes, pues hay una simiente ahí maligna, ¿no? ¿Verdad? Que se da hasta Roma, que no ha acabado, ni dice en ninguna parte en la palabra de Dios que murió, ¿sí? Simplemente es transformada, ¿sí? Bueno, pues ya son las 9, vamos a...